Michael. ¡Ay, ya! Me apareciste. Ay, qué susto me Ya, diste. Yo pensé que esto no funcionaba, pero funciona. ya ¡Ay! estamos aquí. ¿Cómo está la cosa? Cuéntame. Bien, bien, muy bien, gracias, Bueno, gracias por la invitación. buenas Siempre un tardes, placer. Chicago. Buenas tardes, Chicago. Buenas noches, noche, España. Oye, es un placer para mí, tú sabes, que tú y yo tenemos como química, esa química perfecta del diálogo, ¿no? Esa cosa así que tenemos tú y yo para hacer estos live, ¿no? Tú sabes que me han echado así a los cubanos, tú sabes cómo era la gente del barrio, me han echado paja de todos los colores con el temita de los bisabuelos y los abuelos nacidos cuando Cuba era colonia española. Yo creo que la persona más indicada para hablarle a la comunidad sobre esto, y además quiero que cuando acabe este live pidamos apoyo, porque lo que realmente necesitamos en esta gran batalla, ¿vale? Es también apoyo, Michael. Yo creo que también necesitamos apoyo, sobre todo en difusión, sobre todo en este tipo de situaciones que necesitamos que suene y que resuene ese trabajo tan bueno que estás haciendo. Y que yo creo que estás llevando esa mochila tú solo, y creo que esta mochila es responsabilidad de todos, ¿vale? Yo sé que Estoy de tú acuerdo. yo sé que tú eres el líder, yo sé que tú eres la voz cantante, yo sé que tú eres el tipo duro, el tipo, no, de verdad. Si todo el mundo se leyera tus artículos en LinkedIn y tal, yo creo que la gente conociera mucho más de la profundidad de la historia de lo que la gente conoce en la actualidad, ¿vale? Entonces, bueno, Sí, no, vamos, no, vamos a darle introducción a la gente, ¿no? Está ahí, tenemos 100 personas conectadas, yo creo que 100 personas conectadas es bastante, ¿vale? De momento, porque mira la hora, yo entiendo que es la hora, por favor, quiero que todo el mundo comparta este live, porque no estoy en Facebook, hoy estoy fuera de casa. Me encantaría, quiero ver si me lo puedo descargar luego en casa, Michael, y lo subiré a Facebook, perdón, sí. y a YouTube de Estela Marina, pero luego cuando llegue a la casa me lo descargaré. Pero sí que es cierto que me gustaría mucho que empezáramos a darle a las personas un poquito de análisis y de historia. Así que cuéntanos. ¿Cómo no? Oye, ¿se escucha bien o hay un ruido Perfecto, yo te de escucho fondo? perfecto, pero quiero que todo el mundo me ponga un hashtag, se escucha perfecto, pero se escucha perfecto. Cuéntame. Ok. Bueno, mira, lo que tú dijiste es muy cierto. Si vamos a lograr algo, tiene que ser un esfuerzo mancomunado, tiene que ser un esfuerzo de todos. La ley de memoria democrática se acaba en octubre, es decir, en nada. Y mucha gente que se queda afuera, mucha gente se queda afuera, no ha podido mandar sus expedientes por muchos elementos, por la dificultad técnica, por elementos discriminatorios propios que afectan a Cuba y a Puerto Rico específicamente. Uno de los elementos más cruciales es cuando se habla de Cuba como colonia. Cuba realmente nunca fue una colonia española, provincia de ultramar, fue una capitanía general, pero nunca fue una colonia. Este argumento de la colonia es decisivo porque se usa para, digamos, para socavar el argumento de la igualdad jurídica entre los españoles nacidos en la península y los nacidos en Cuba. Cuba fue incorporada a Castilla como una provincia más desde los inicios. Una de las preguntas más importantes que hay que hacerse y que ha sido relevante en distintos momentos es, bueno, ¿desde cuándo son españoles los cubanos? Y cuando digo los cubanos, entiéndase Puerto Rico, Cuba y Puerto Rico también. Sí, ¿Desde cuándo son españoles los cubanos? Y es que los cubanos somos españoles desde el inicio. Es decir, por cubano entendemos toda persona que nacía en Cuba, era ciudadano, era nacional español, tenía naturaleza española. Y esto ha sido así toda la vida. Eh, pero ese conocimiento, al parecer, se ha perdido, sobre todo cuando se compara las posesiones españolas en África y, o sea, la Guinea, el Sahara, que tuvieron otros regímenes. Pero esos elementos históricos que tenemos que tenerlos en cuenta. El Estado español hoy considera que Cuba y Puerto Rico no son parte del territorio español, que eran colonias. Este argumento es falso y este es el argumento que nosotros estamos llevando
a los tribunales españoles para que el Estado español rectifique esta posición, porque tenemos toda la legislación a nuestro favor. Y si sobre eso, por supuesto, podemos hablar más adelante. Bueno, yo te voy a poner una pausa. La sentencia del Tribunal Supremo de 1999 habla de que teníamos un régimen especial. Fíjate, remarca y recarga sobre el régimen especial del por qué tumbaron muchísimas solicitudes de este tipo que se hicieron ya por el Código Civil, que era por opción, por el 20.1, ¿vale? Ahora, explícame eso, Correcto. hasta qué punto tú consideras que eso es cierto, porque a mí me gusta mucho irte porque la redacción de nuestros artículos y nuestros fundamentos de hecho van sobre la base de la historia, ¿vale? O sea, Ujú. la defensa va encaminada al inicio de un expediente administrativo para que llegue a la vía judicial. Si no se inicia un procedimiento Correcto, administrativo, nunca va a llegar a la vía judicial, a no ser que haya, correcto. en fin, directamente. Pero esa parte que la sentencia del el 1999 del Supremo, que es la que está frenando a Puerto Rico y la que están sacando de punta de lanza, ¿qué te parece eso? Mira, la historia es un poquito compleja, pero hemos podido desenredarla. O sea, hemos podido determinar cuál es el cauce histórico y el cauce judicial y administrativo que provoca esta confusión. Y la historia es muy sencilla. En el año 99, el Tribunal Supremo decide un caso de ciudadanía para una persona del Sáhara y dice, bueno, el Sáhara no forma parte del Estado español, es una dependencia, es un territorio no autónomo. Por lo tanto, las personas naturales del Sáhara no son ciudadanos españoles de origen. Eso es lo que dice esa sentencia. Amparado en esa sentencia, unos 10 años después, en 2007, la Dirección General de Registro y Notariado dice, aplíquese esa sentencia a Cuba y a Puerto Rico porque colonia por colonia es lo mismo. Y es cierto que Cuba y Puerto Rico tenían un régimen de especialidad, pero ese régimen de especialidad estaba regido, estaba determinado por la Constitución de 1876. Ujú. Y el régimen de especial del Sahara y la Guinea son regímenes especiales del siglo XX. Es decir, lo que está haciendo la Dirección General de Registro Notariado es aplicar un régimen del siglo XX al siglo XIX de manera retroactiva. Eso es ilegal. Eso está prohibido por la Constitución española. Y eso es lo que le estamos diciendo al Estado español, que usted no puede aplicar un marco regulatorio, un marco jurídico, un marco constitucional del siglo XX al siglo XIX. Eso es una barbaridad. Sí, sí, Solo total. porque, solo porque especialidad por especialidad. Eso es lo que nosotros consideramos que realmente hay una falta de análisis y falta de estudio por parte de los funcionarios del Estado español. Y lo que transpira es que en 20, 25 años no haya habido una reacción más enérgica, porque esto realmente lastra el ejercicio, la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Es Tutela, decir, exacto. una persona en México, en Venezuela, no tiene que pasar por el calvario que tienen que pasar los cubanos, porque además es incierto. Es decir, Cuba y Puerto Rico forman parte de España y los que nacen en Cuba y Puerto Rico son ciudadanos españoles. Y tenemos abundantísima legislación, empezando por el Código Civil que se aplicó de manera territorial a todo el territorio cubano. Hay un decreto del gobierno que dice extiéndese el Código Civil, extiéndase la legislación penal, extiéndase la legislación, o sea, toda la legislación que existía en la península fue extendida a Cuba y Puerto Rico. En la Guinea y en Sahara no ocurrió eso. En la Guinea y el Sahara, solo los españoles eran los que se les aplicaba el Código Civil. Los indígenas, los nativos, se les aplicaba su propia legislación. Eso nunca ocurrió en Cuba. Entonces, estos son los elementos que le estamos trayendo al Estado español para que rectifique, para que considere que las personas que usan que su ancestro, nacido en Cuba o Puerto Rico, antes de 1898, es tan español como uno que nació en Madrid o en Cuenca. Entonces, para que el proyecto fructifique, necesitamos el concurso de todos los cubanos, de todos los que Claro, estamos interesados. Tenemos que hacer un esfuerzo porque la ley de memoria democrática se acaba y ya claro. Yo quiero no tenemos yo quiero más. hablarte del final de la ley de la memoria democrática. Primero, la ley de la memoria democrática, para que se quede este live, no es una ley para descendientes.
Eso para empezar. No, La para ley de nada. la memoria Ujú. democrática es una ley que nació de la estirpe de la ley de la memoria histórica, ¿vale? Justificando parches para, en esa disposición adicional octava, salvaguardar, ¿vale? Lo que Sara Vilá logró defender en su momento, que era meter 4 supuestos y chao, ¿vale? ¿Qué Ujú. está pasando ahora? Es que la gente está queriendo bajo ese paraguas, ¿vale? Presentar, enfrentarse a mi abuelo era español porque, o mi bisabuelo era español porque nació cuando Cuba, antes de 1898, porque ya no voy a decir más que Cuba era colonia, porque Cuba no era colonia, eso yo no lo voy a decir, ya eso lo voy a decir correctamente, ¿vale? Entonces, eh, están queriendo, de hecho, te digo más, el Código Civil cubano, bueno, el Código Civil de la isla fue el español hasta 1987. 89, sí, como no. 89, vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problemática realmente, Michael, tenemos en este momento? Porque si tú logras, o logramos entre todos, la anulación de ese artículo 9, esa batalla legal que se está haciendo, el reconocimiento finalmente en el Estado español de que realmente Cuba y Puerto Rico eran españoles, ¿vale? O se consideraban españoles, como lo hicieron los sefardí, que lograron el reconocimiento hasta 1492. Los Sí, pero sefardíes. claro, pero en el caso de los sefardíes está haciendo porque el Estado español administraba, era potencia administradora, pero en el caso de Cuba y Puerto Rico no era potencia administradora, era una potencia soberana, o sea, Cuba y Puerto Rico eran territorio nacional español. Y bueno, por eso, Entonces, pero si los sefardíes, Michael, si los sefardíes juntos, me refiero a la unidad del tema, si los claro, sefardíes juntos, la Asociación de Sefardíes de España ha logrado que se haga una, bueno, logró que se hiciera, porque ya la ley se acabó, tuvo un tiempo determinado también, logró que se hiciera una ley de sefardíes. Yo sigo sin entender por qué nosotros no tenemos una ley para descendientes, es decir, como Dios manda, bueno, ¿sabes? en el caso de Cuba y Puerto Rico es porque hay un tratado, las leyes no pueden modificar un tratado. Entonces tenemos que, o sea, no hay opción, obligado a carabina, hay que salir del artículo 9, hay que demostrar Sí. al Estado español que el artículo 9 es lesivo, que viola derechos fundamentales, pero Que además es, no vamos a sí, ganar, no vamos a ganar el artículo 9 porque hubo una injusticia hace 127 años, ¿no? Eso hay que conectarlo con una injusticia actual. Porque, ¿qué actual. pasa? Exacto, en el caso de los cubanos y los puertorriqueños, además del artículo 9, tenemos esta consulta de la Dirección General de Registro de Notariado que aplica una sentencia del Tribunal Supremo, entonces agrega, o sea, la cantidad de dobleces que discriminan contra los cubanos y puertorriqueños es importante y nadie está hablando de esto. Entonces, de esto no se está hablando, incluyendo, por ejemplo, bufetes de abogados que se dedican a hacer esto. Sin embargo, no me parece a mí que estén respondiendo a la altura que es necesaria. Ya, pero Entonces, yo creo nosotros, que jurídicamente el desconocimiento que tienen los despachos de abogados con esto no lo saben llevar, no tienen ese conocimiento de defensa. una razón más para que nosotros nos toca a nosotros llevar esto a la mayor cantidad de personas que puedan. O sea, necesitamos convertir esto en un problema de todos los españoles y de todos los cubanos, y que sea realmente algo que haya que resolver. Eh, no hay otra opción. No hay otra Es opción. que Es no, decir, no solamente basta acabar con el artículo 9. El artículo 9 es base para la aplicación de esa sentencia. Es decir, es un problema tan enrevesado que realmente requiere la atención de todos los cubanos. Todos los cubanos, estén de acuerdo o no, tenemos que saber que tenemos una deuda. El Estado español tiene una deuda histórica con los cubanos porque fue obligado a desnaturalizar a sus propios ciudadanos. ¿Ya? O sea, sí. es una violación de un derecho fundamental. La ciudadanía es un derecho fundamental. Es el derecho a tener derecho. Entonces, sobre los cubanos y los puertorriqueños pesa una cantidad de dobleces que son muy discriminatorios. Y eso es lo que estamos llevando a la palestra pública. Y necesitamos
que todo el mundo sepa cuál es la situación cuál es la situación de cubanos y puertorriqueños en relación con la ciudadanía española, de manera que que haya un mayor número de personas que puedan tener acceso a esa ciudadanía. Vale, una cosa, esto tú crees, fíjate, porque tenemos que ser claros en la toma de acciones y decisiones. La ley de la memoria democrática no va a dar la puerta, primero porque los consulados no van a admitir la presentación de expedientes ni de bisabuelos ni de abuelos que han nacido en Cuba cuando era provincia de ultramar. Eso no va a suceder porque hace 2 años y pico que está esta ley y no ha habido un expediente, uno, admitido y resuelto. El otro día tuve una discusión con una chica por interno, por el DM, que ella me decía, no, pero es que usted no lleva razón, porque es que yo tengo esto. Le dije, vale, ya fuiste al consulado y lo presentaste. Ya el consulado Mira, te lo admitió, es lo que yo le digo, te lo admitió. Porque si el consulado, escucha, esto es muy importante, Michael, si el consulado al menos nos admitiera esos expedientes, tuviéramos defensa en un juzgado, ¿vale? Porque tuviéramos una resolución denegatoria, la cual empezaría a rular para llegar, pero es que no tenemos esa ley, no exacto. nos dejan Si no llegar. tienes si tú no tienes una decisión administrativa, no puedes ir a los tribunales. Es que Eso no nos está dejan clarísimo. llegar, ahí está la clave, ¿me entendiste? Entonces lo que la gente no Nosotros quiere hemos tratado, entender, si la gente no quiere entender que sí, tienes un derecho, pero no se puede aplicar porque no nos dejan llegar, ese es el problema. ¿Vale? Por eso bueno, te pues digo, hay, como plan uh-huh. de acción, Michael, sería recomendable cuando se acabe, esto es una idea que te estoy dando que yo creo que puede funcionar a nivel de presión, cuando acabe la ley de la memoria democrática, si realmente los cubanos tienen disposición y los puertorriqueños de hacer una demanda global con todos estos casos, es decir, sería mucho más fuerte, ¿no te parece? Te tengo una noticia y ya empezó. Ya empezó y, o sea, es un trabajo colosal, pero ya estamos tenemos ya varias demandas, tenemos al menos 3 que estamos tratando de consolidar. Es decir, es un proceso lento. También ocurre que los cubanos dentro de Cuba tienen muy poco acceso, o no casi ninguno, a un abogado, que además tiene que ser un Sí, abogado que esté colegiado en España. Es complicado, la representación en estos casos es sí. muy complicado. Entonces, tiene unos retos que son importantes. Pero lo bueno es que con una sentencia favorable resuelve el problema para todos. Sí. Porque se declara que esa consulta o sea, viola la ley, porque es curioso que el consulado usa la consulta, pero no usa la Constitución. No, Eh, eh, es decir, y cuando tú reclamas, te dice, bueno, no, pero es que la consulta es lo que dice la consulta. Sin embargo, usted se debe a la ley. La consulta es un documento administrativo, no es sí, la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad española en general va a tener beneficios de esta demanda. Y por supuesto, se recaba el apoyo de los españoles también, que en definitiva lo que estamos haciendo es por el reencuentro del pueblo español, porque entendemos que los cubanos somos españoles y los puertorriqueños también. Y ese derecho que fue negado en 1898 debe ser reconocido en sus descendientes. Pero Michael solo no puede llegar a la puerta del no puede. tribunal a decirle dame la ciudadanía valor. No, 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 eso tiene que ser todo el mundo y tiene que ser un problema que la sociedad entienda que es un problema. Exacto, exacto, que la sociedad, eso sí que ha sido claro. La sociedad tiene que entender que es un problema. El problema es que Cuba está tan inmersa en la miseria, la calamidad y el desastre que están viviendo los cubanos en este momento, ¿vale? Que realmente es tanta desesperación, sobre todo ahora en este momento con ley de memoria democrática y tanto que están Pero pasando cuando que se no ven, acabe, y no ven. cuando se acabe, No, ¿qué? cuando se O sea, acabe, se acabó, ya se acabó. Es decir, yo creo que no, cuando se acabe, Michael, vamos a seguir trabajando, fíjate. Creo que tenemos que seguir trabajando arduamente por esto, ¿vale? Yo, antes de que no, llegara una ley claro, de la memoria democrática, yo presentaba expedientes de carta de naturaleza. Fui la sí, tú primera no nos has hablado.
que presenté expedientes de descendientes de carta de naturaleza. De hecho, llegué a presentar casi 200 expedientes, que ahora muchos de los clientes que presentaron carta de naturaleza ahora son españoles por la ley de la memoria histórica, porque todos eran nietos, hijos, tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese es otro gran problema. La carta de naturaleza para descendientes no le llega, pero es una puerta que hay que abrir, ¿vale? Para presionar. Entonces yo creo que cuando la ley acabe, Michael, tendremos una posibilidad y además también creo que cuando esas denegaciones que lleguen de bisabuelos por el no reconocimiento, también podemos entrarle en lo que es la defensa en esa visión que estás A ver, enlazando tú, ¿vale? claro, claro, lo bueno es que en este no hay, no hay una ley que recoja, que ampare lo que ocurrió a los cubanos en 1898, que fue que fueron despojados de su ciudadanía, así, de rampampán. O sea, eso no ha sido resarcido aún. Y es lo que estamos luchando para que el Estado español reconozca que hay una deuda, que hay algo que hizo mal. Y que la consideración que tiene hoy de Cuba y Puerto Rico como colonias es totalmente incorrecta. Es totalmente incorrecta. Pero como dije, tenemos que empezar a unar esfuerzos. Me preguntaba una muchacha en YouTube que qué se puede hacer, qué se puede hacer. Eso. Tenemos que organizarnos, tratar de todos llevar una sola voz. Digamos, es una ecuación de números lo que estamos haciendo. Entonces, en la medida en que tengamos más personas interesadas, involucradas, pues es una voz más fuerte, incluyendo los puertorriqueños, los españoles que se unan, pero esto es algo muy importante que puede, yo pienso, que puede dar un vuelco a los cubanos a gran escala. Si ha sido grande la cantidad de cubanos que se han acogido a la nacionalidad española por las leyes de memoria histórica y memoria democrática, una consideración de que la desnaturalización fue un error y hay que resarcir a los descendientes, como mismo se hizo a los sefardíes, pues yo pienso que puede ser un cambio importante para los cubanos, incluso para nuestra vida como pueblo. Escúchame, déjame decirte una cosa. Se está hablando de ahora mismo en la ley de la memoria democrática más de 600.000 expedientes. Estamos hablando de más de medio millón de personas. Estadísticamente, yo voy a ver si la semana que viene, Michael, tú sabes lo que vamos a hacer. Pero, Yo la semana que viene me voy de vacaciones, el jueves voy a estar ya un poco off con mis papás porque me voy a ir de vacaciones el jueves 21. Pero el 20, el miércoles 20, anuncio, tengo una masterclass de ley de memoria democrática con el Instituto de Miami. Os invito a todos aquellos que se pasen por la página del instituto que está promoviendo la masterclass para hablar de ley de memoria democrática, pero yo voy a hacer, antes de irme con el equipo, lo que voy a intentar hacer es recopilar datos. Voy a hacer un formulario para que la gente que tenga un bisabuelo y un abuelo nacido antes de 1898, porque necesitamos esos datos para trabajar con ese colectivo. Ese colectivo, ajá, independientemente de otros colectivos que nos van a hacer falta y se van a quedar fuera, pero esos tataranietos, esos bisnietos y esos nietos que sus abuelos y sus bisabuelos nacieron cuando Cuba era provincia de ultramar, ¿vale? Yo creo que tenemos que tener controlado ese, ¿sabes? Ese segmento. ¿Para qué? Para irles informando y ellos en el chat ahora todos están diciendo que cómo pueden ayudar, que qué pueden hacer, que cómo lo pueden hacer. Aquí hay ahora mismo 103 personas. Si de la media tuviéramos 200 casos, oye, 200 casos suenan. No son 5 casos ni 3, que a lo mejor 3 suenan, no, pero claro. 200 casos suenan. Entonces, si Es que esas estamos, 200 personas estuvieran dispuestas a llevar esto hasta el final, yo creo que también sería bastante interesante. por supuesto que sí, eso le daría una fuerza a nuestros reclamos y una legitimidad extraordinaria. Total. Y estamos hablando que serían mucho más de 200, serían probablemente
No, no, muchos, yo te estoy muchos. hablando por Va, ponerte una media de casos, pero claro, claro. si hacemos como un formulario de recopilación de datos, y estoy segura, chicos, que podéis estar de acuerdo conmigo, si hacemos una recopilación de datos y tenemos esos contactos, porque ahora mismo tú no los conoces, Michael, ni yo tampoco, hay muchísimas personas, muchísimas en esta situación que están Más luchando, los que que son tienen denegados, más los más que son los que van a denegados. ser denegados, que más los que vienen denegados, ¿vale? Entonces, yo creo que si hacemos como un trabajo de campo, de recopilación de datos para esas personas, mantenerlas, ¿cómo decirte? Informada, claro, Informadas, en pausa, que nos hagan como una autorización, porque acuérdate que está la LOPD, para que pues, se pueda claro. actuar. Eso yo creo que es mucho más organizado y más estructurado para que tú puedas trabajar, ¿vale? Para que en ese sentido se pueda trabajar, porque por mi parte yo sí que es cierto que también trabajo en lo que es la reforma del Código Civil. Yo sigo pensando que el Sí, cómo Código no. Civil se tiene que reformar sí o sí en esta materia. Ahora mismo este país está inmerso en una situación muy crítica, no creo que le dé por eso, ¿vale? Y evidentemente creo que hay una necesidad Bueno, imperiosa, pero la presión yo creo que es mejor. ahí es donde está la cosa. Si esperamos por el momento correcto, el momento ideal, nunca va a llegar. Nunca. Hay que presionar, hay que presionar. O sea, tú puedes tener los 20 problemas, pero también yo tengo un problema que es el reconocimiento de un derecho fundamental que, pues, que hay una obligación constitucional para su tutela efectiva. Sí, Y por sí, supuesto, esta presión es la que va a determinar en definitiva que esto llegue a buen puerto. O sea, no hay sí, otra vía, no hay otra vía. sí, sí, Porque sí, mañana el sí. tribunal puede decir, bueno, te faltó una coma aquí, te faltó una de esto allá y se acabó, pum, denegada. Sin embargo, si hay miles de personas pendientes a lo que dice el tribunal no le va a ser tan fácil salir de esta demanda. Y esto es una demanda complicada, es una demanda que potencialmente va a alterar la historia de los dos países, pero hay que creer en ella y hay que hacer el esfuerzo por llevarla adelante. Sí, no, no, y además yo creo que eso llevaría a una estructuración bastante grande, porque tiene que haber una instrucción o un real decreto que regule cómo se van a presentar esos expedientes, te repito, de nacionalidad española, de descendientes de esa, o de recuperar esa ciudadanía. Eso lleva una Está estructura bien, sí, claro. bastante organizativa en ese sentido. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo te propongo que con todo lo que se nos avecina encima, trabajemos de conjunto porque la ley de la memoria democrática nos va a dejar mucho estirpe, nos va a dejar a Sí, pero muchas persones desamparadas, muchas. y es el momento nuestro, ya que no tenemos la ley de memoria democrática, el fantasma de la LMD encima, Exacto, es el momento nuestro y tenemos todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo, pero podemos enfocarnos realmente y exacto. apretar las puertas que tengamos que apretar. Yo ¿Ya? creo que sí, por eso te Eso me digo que parece excelente. la gente ahora está como muy inmersa en querer entrar en la LMD como sea. La gente quiere entrar como sea, la gente quiere meter presión como sea, la gente está desesperada en un nivel de desespero. Yo jamás he visto a la comunidad cubana en este nivel, jamás he visto ese tipo de nivel, pero sí que es cierto que se acaba el tiempo. Y yo creo que cuando se acabe el tiempo vamos a estar un poco más ligeros, pero sí quería hacer este live porque quiero y además quiero retomarlo contigo varias veces y cuando ya se acabe la ley de la memoria democrática, ya en octubre, empecemos a darle fuerza mayor a esto porque va a ser mucho Claro más que sí, interesante, ¿vale? Porque la gente claro que todavía sí. se lamenta y se queja, pero no te quejes sin hacer nada, porque si hay algo que se está haciendo, hay un movimiento que se está haciendo, que está cogiendo fuerza y que tú estás viendo que se está moviendo, pues tienes que unirte a ese movimiento. Y es lo que tú dices, Exactamente. cuando se acabe la ley, va a haber un poco más de paciencia para que nos podamos dedicar más a fondo a esto, ¿vale? Exactamente. Así que Eso muchas sí. gracias por De el todas espacio que me has maneras, dado. yo te Te agradezco agradezco mucho. muchísimo siempre, porque todavía la gente no conoce la historia
Yo creo que la historia es importante. Yo creo que el trabajo que haces, tú sabes que yo te lo digo muchas veces, para mí es Gracias. excelente. Es algo que nadie lo iba a hacer, ni yo misma. Yo considero que hasta ni yo misma que soy siempre, te lo digo, partidaria y reformista de ese Código Civil y que lo llevo hasta la médula. Y siempre he dicho que lo que han hecho, lo que han hecho con la ley de la memoria histórica, la ley de la Son memoria parches. democrática, ha sido parche jurídico de toda la vida. Exacto, una Lo dije colección de en mi parches. libro. Y lo dije en mi libro y lo seguiré diciendo toda la vida, es un parche jurídico, eso no es una ley de descendientes. No creo que España le interese, te repito, una ley de descendientes, porque no está preparada para eso y creo que además no lo acaban de, es lo que tú dices, no lo acaban de interiorizar la importancia que tiene, ¿vale? Si nosotros logramos lo que logremos, no va a ser gracias, va a ser a despecho de España. Es decir, el Estado español no es que sea malo, que tiene un interés en preservar sus instituciones, preservar, de preservar el status quo. Y nosotros lo que vamos a hacer es que estamos irrumpiendo contra eso. Si se va a lograr algo, va a ser por la fuerza de la unión y la fuerza de nuestros argumentos, pero planteados de una manera colectiva, de una manera que no Michael solo no va a hacer mucho, No, pero yo de sí todas necesitamos maneras el concurso de todo. voy a convocar aquí a todos los que están conectados, que a muchos yo me los conozco, a muchos, todos esos grupos de WhatsApp y todos esos grupos de Facebook que se han creado. Hay grupos de Facebook, Michael, con 300 y pico mil personas, para que ¿Cómo sepas. no? Grupos de Facebook que me he quedado impresionada, 397.000 personas moviendo ley de memoria democrática. Yo espero que cuando la ley de la memoria democrática se termine y ya esto se acabe y no va a haber más ninguna posibilidad para la comunidad de descendientes, que nadie que se quiten su paja mental del cerebro, porque no va a venir aquí ninguna senadora a decirle pongan esto en la ley, eso se va a terminar. O sea, yo espero y solamente espero que todos esos grupos de WhatsApp, perdón, nos apoyen, ¿vale? Sí. Y esos 397.000 personas se conviertan, fíjate, sí o sí, en el apoyo que nosotros necesitamos para hacer y mover este movimiento. Así que convoco a todos los que están aquí. Más lo que ha llegado a España, que tendrán también su capacidad. Por Es supuesto. importante que todos pongamos nuestro grano de arena, nuestro pequeño esfuerzo, porque de eso va a depender el éxito de esta empresa. Por supuesto. Así que nada, te agradezco mucho. Sé que, Gracias. bueno, estar de aquí en Madrid, bueno, en España, yo estoy fuera de Madrid, pero en Chicago, en Chicago todavía es tempranito, ¿vale? Está muy Sí, bonito, está muy gracias, lindo. gracias. Como no soy bonito, te lo agradezco más. Mentira, mentira. Quiero además Muy bien. que me compartas porfi el blog para que la gente se dé de alta y la gente lea tu contenido, le digas cuál es el blog, porfa. Dice Cubaespañola.com, Michael ahí dándole está. cátedra a Estela Marina. Oye esto. No me metas en este problema. Oye, un beso grande, te agradezco muchísimo y por supuesto lo tenemos las próximas veces para dar el update de lo que estamos haciendo. Yo Sí, pienso que por sí, favor. que va, Te lo va, va a dar agradezco. bien, Y luego, por favor, va a dar bien. seguir la cuenta de Cuba Española en Instagram y en LinkedIn, que es donde En está. todas partes, en todas Sí, es partes. donde están los posts de los artículos de Michael, que son súper interesantes, Michael. Yo, tú Gracias, sabes que estudié gracias. historia, estuve 2 años ahí estudiando historia y bueno, me encanta esa parte tuya, ¿no? Y siempre intento compartir. Yo entro muy poco a LinkedIn porque ya la he dejado. Me ha parecido LinkedIn, el patio de mi casa es particular para buscar trabajo, entonces yo ya la desheredé. Pero sí que es cierto que tu blog es súper interesante, así que animo a todo el mundo que Gracias. está aquí y a mis alumnos que están conectados ahora mismo también, que por favor sigan el blog de Michael, que me parece Cubaespañola.com, súper. con mucho gusto. Por favor, cubaespañola.com, por favor, que sigamos el blog de Michael, porque eso nos va a dar también ese apoyo que necesitamos. Así que te quiero, Puchi, déjame dejar aquí unas Un beso cositas de grande. anuncios. Te Dale, un beso quiero grande. y nos vemos a la Ahora, siguiente. quítame tú, que yo no sé